Grande, ¿cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches. Otra edición de Ciudadanos, en esta ocasión con un par de mujeres que estuvieron en boca de todos en los últimos días por diferentes motivos. Está con nosotros la subsecretaria de Salud, la doctora Brenda Vimo. También nos acompaña en esta edición de Ciudadanos la ingeniera Anabel Albrecht, jefa del Departamento de Espacios Verdes del municipio. Ya prácticamente estamos comenzando el diálogo con ellas, claro, antes quienes hacen posible que estemos en el aire. Acompañan a este programa Pasión por hacer, pasión por Rafaela, Intendencia Municipal, Ciudad de Rafaela. Trabajamos junto a los gobiernos locales para hacer de todos los municipios y comunas un mejor lugar donde vivir. Senador provincial Alcides Calvo, impulsando el desarrollo y bienestar del departamento Castellanos. Nosotros hacemos. Metalúrgica Oscar, arreglo y reparación de vehículos pesados, suspensión, chasis, carrocerías. Juan B. Justo 1410, teléfono 452-019, Rafaela. Lonera San Luis, siempre la mejor calidad. Ahora también Olimpia Argentina, la mejor pileta. Avenida Intendente Sóboli 404. SEOM, Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Rafaela, Brasil 97. Si pensás en tu auto, pensá en Barberis. Controla tren delantero, neumáticos, amortiguadores, alineación y balanceo. Barberis, seriedad, responsabilidad y rapidez. Todo en madera, bastidores, machimbres, tirantería, flejes, tablones, fenólico. Arno Maderas, conscripto Origen 313, teléfono 578-336. Librería y papelería La Oficina. Los mejores precios. Vení y sorprendete. Colón 114. 50 años en esta ciudad, dando siempre lo mejor como te mereces. Tomá agua San Carlos. Lo mejor todos los días. Bien, el gusto de saludarla, ingeniera Albrecht, un placer. La primera vez que se acerca aquí al estudio de Ciudadanos. Sí, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, lo mismo para Brenda Vimo, subsecretaria de Salud, un gusto muy grande. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Reinventé el apellido, Vimo, sí, sí. en realidad. Cambiaste de género. Exactamente. Médica e ingeniera, ¿igual compatibles? Sí, sí. Bien, bien. Es más, hay estudios que dicen que muchos de los que quisieron ser médicos terminaron siendo ingenieros. Mirá. Parecería mucho más árido, ¿no? Parecería mucho más árido. Bueno, yo decía en el prolegómeno del programa, esto las tuvo a las dos en boca de mucha gente. En febrero una tormenta que arrasó con una cantidad innumerable de árboles. ¿Cómo estamos hoy, ingeniera? Bueno, la tormenta del 19 de febrero ocasionó no solo la caída, sino muchos árboles dañados y la peligrosidad de árboles que quedaron en malas condiciones, inclinados. Se cayeron 782 árboles. Extrajimos, luego de monitoreos y de denuncias por parte de los vecinos, 57 ejemplares hasta la fecha. Nos quedan extraer unos 27 más, que los vamos viendo, los vamos inspeccionando y vamos evaluando si corresponde o no extraerlos. Hacemos evaluaciones periódicas de ellos. ¿Qué porcentaje es del total del arbolado? ¿Está establecido? No, no tenemos todavía el número exacto de árboles porque está en marcha el relevamiento de arbolado desde el año pasado. Entonces no tenemos el número de árboles de la ciudad. Para establecer el porcentaje sería necesario. Exactamente, pero tenemos más de 100.000 árboles en la ciudad, así que la cantidad que se cayó, no, si bien fue mucha para lo que estamos acostumbrados, no representó un volumen grande en el árbol. Oxigenación, por ejemplo. Exactamente, el impacto no fue grande, fue grande el impacto porque se cayeron árboles muy añosos, árboles grandes, chicos, árboles jovencitos que no estaban bien arraigados. O sea, no estamos acostumbrados a que se caigan 700 plantas. En una tormenta se pueden llegar a caer 50, 60. Habíamos reducido de manera importante la cantidad de árboles caídos. Claro.
Evidentemente ya lo charlamos, pero fue un guiño positivo del destino, de Dios o de la vida, que no haya producido en ninguno de estos una víctima humana, ¿no? Está claro. Sí, la verdad que yo creo que ayudó muchísimo que los chicos no estaban todavía en época de actividad escolar, que la gente justo había llegado a su trabajo cuando se desató el viento. Tuvimos una suerte, digamos, muchísima suerte. Está claro. Doctora Vimo, el dengue en Rafaela, como en el resto del país, ya con casos autóctonos, este frío de hoy, 29 de abril, nos hace olvidar un poquito. ¿Nos tenemos que olvidar? No nos tenemos que olvidar, por supuesto que no. Es una enfermedad que al ser vectorial, caracterizada por esto de ser transmitida a través de un insecto, este insecto con el frío sí muere, eso sí, pero la larva no. Tenemos que seguir esforzándonos por limpiar los patios y dejar sin posibilidad que se vivan las larvas que están en los cacharros de nuestros hogares. Claro. Y cuando hablamos de la larva, no. ¿La larva cómo se la mata? ¿Se la puede matar? Se la mata disecándola. Entonces, siempre que modifiquemos el ecosistema donde se está engendrando, podemos modificar su supervivencia. Entonces, al limpiar los cacharros y al secarlos, la larva muere. Bien, describamos el dengue. El dengue es una enfermedad viral, es causada por un virus. Hay 4 tipos de virus que provocan el dengue. Es un virus que vive en el ser humano y se transporta a través del mosquito, que es el mosquito Aedes aegypti, pero solamente la hembra, que es la que pica. Cuando la hembrita pica a una persona que tiene dengue, que tiene que estar en la etapa febril para que contagie, se contagia, en su cuerpo replica el virus, pone el huevito en alguna de los recipientes aptos para que pueda llevarse a cabo. Y bueno, la larvita que se engendra ahí va a venir infectada. Y si esta mosquita pica a una persona sana, la contagia también. Es decir, que tiene un doble efecto nocivo. Ese que picó, ese vector que picó a una persona enferma de dengue y en el proceso febril. Exactamente, individualmente contagia y además con la descendencia que genera. Bien, ¿es mortal? ¿No es mortal? ¿Puede serlo? Puede serlo, ¿sí? Todas las enfermedades tienen potencialidad de ser mortales. El dengue no ha traído en gente previamente sana y con cuidados sanitarios correctos secuelas ni complicaciones severas. Sí, tal vez si le pica o contrae dengue una persona con alguna patología severa, esto la desestabiliza porque genera mucha fiebre, esto puede provocar deshidratación, puede traer vómitos, diarrea, entonces en ese sentido puede complicarse. Claro, es un elemento vector, el mosquito Aedes aegypti, para otras enfermedades complicadas que ya le voy a estar preguntando. Evidentemente más de 800 árboles que ya no están. ¿Cómo se van a reponer, ingeniera? Lo vamos a reponer en 2 etapas. Una va a ser este año, o sea que con la forestación que teníamos prevista para el 2016 vamos a incorporar la mitad de los árboles que cayeron, le vamos a sumar a esa cantidad de forestación que teníamos prevista la mitad de los árboles caídos y durante el 2017 vamos a forestar con la otra mitad. Esto porque nosotros tenemos que garantizar el mantenimiento del árbol colocado. Entonces, para asegurarnos que ese árbol que ponemos podamos mantenerlo con riego, con retutorado, con control de hormigas, lo que vamos a hacer es partir esta cantidad de los árboles caídos en 2. Cuando hablamos de este número, tanto de árboles caídos, extraídos como a reponer, ¿hablamos puramente de árboles o también de arbustos y de plantas menores? Digo porque las plazas fueron devastadas en muchos casos y también hubo plantas dañadas. Sí, lo que estamos hablando es puramente de arbolado. Puede ser algún arbusto conducido como arbolito, como por ejemplo los crespones, los ligustros, claro. Eso sí, pero si no son todos árboles, son 1.491 árboles que vamos a colocar este año. Una cantidad más que importante. Yo lo he charlado con usted a través de la radio, cuando vinieron visitantes de Caracabuey, por ejemplo, se sorprendieron de la cantidad de árboles para una ciudad de las características de la nuestra. En relación a la cantidad de habitantes tenemos una muy buena cantidad de especies arbóreas, ¿verdad? Sí, la proporción es muy buena. Tenemos prácticamente un árbol por habitante. Lo que sí tenemos como meta es alcanzar este árbol por habitante, que como te decía, cuando tengamos el número del censo va a ser mucho más claro. Fácil establecerlo, pero estamos muy cerca, y de mejorar la calidad de nuestros árboles. El hecho de que tengamos muchos árboles viejos o añosos no quiere decir que esos árboles no sirvan.
El árbol viejo, si bien llegó a su cumbre de crecimiento en la curva, tiene muchos años más por vivir. Lo que sí tenemos que mejorar son algunos árboles que vamos a retirar del arbolado urbano que pueden estar huecos, que pueden tener algún problema de estabilidad. Bien. Ese es nuestro propósito a partir de ahora. Bien, ya le pregunto por aquel programa donde las criaturas apadrinaban a las plantas porque resulta muy interesante para ver en qué estado actual está. Decíamos que hay una característica de la Aedes aegypti que es un elemento vector del dengue, pero también de otras enfermedades sí más complicadas. Sí, de una enfermedad que se llama Zika y de una enfermedad que se llama chikungunya. Son dos enfermedades similares al dengue, también provocadas por un virus, que se transmiten de igual manera, pero lo que modifica es la sintomatología que presenta la persona que padece esta enfermedad. Y con una mortalidad mucho más alta. La chikungunya tiene la mortalidad similar al dengue. Lo que tiene el Zika, por ejemplo, es que si bien está en estudio científico y realmente muy abordado mundialmente, es que hay mucha evidencia que parece que genera malformaciones en los bebés, cuando lo contrae una mujer embarazada en el segundo trimestre. Fundamentalmente en el aspecto neurológico. Cefálico, sí, claro. Sí, genera microcefalia. La pregunta que se hace cualquiera que está observando, si tenemos el vector de esta enfermedad, ¿no hay probabilidad, como con el dengue, de que esté también la enfermedad? La probabilidad potencial existe, sí. ¿No hay, digamos, nada que pueda detenerlo eso? Tenemos que eliminar el vector. Al estar el vector instalado, lo único que podemos hacer es eliminar el vector y controlar muy de cerca si es que aparece un caso de Zika, que por suerte no tenemos ningún caso. ¿Y nadie del microclima, ni de la política, ni de la comunicación, ni de la medicina, digo, un promedio, digamos, el ciudadano de a pie es responsable en esta profilaxis? Sí, por supuesto. Sí. Me refiero, en Rafaela el promedio es de mucha responsabilidad, de poca, de nada. Yo noto mucha responsabilidad y de hecho la realidad lo muestra. En ciudades similares a las nuestras, en general, similares en conceptos de demografía, de genética, de modo social de vida, ha habido muchísimos más casos que en el nuestro. Nosotros hemos tenido, si bien 26 casos de dengue parece mucho, a lo largo de 4 meses comparado con ciudades similares, no es algo preocupante. Es más, evidencia un gran compromiso de la gente, porque como decías vos, Juan, sin compromiso no podríamos haber frenado esta epidemia. Y Rafaela realmente se ha comprometido. Bien. Antes de preguntarle por el apadrinamiento de las criaturas en cuanto a las plantas, en cuanto a los árboles, quiero preguntarle el costo de la reforestación que implicará para Rafaela. Digo, esta reposición de los árboles que la tormenta pasó a un recuerdo. Estamos hablando que promedio, ¿no? Porque los árboles, obviamente, de acuerdo a la especie y al tamaño de la planta que uno va a comprar, varía, pero un promedio de 150 pesos por árbol, comprarlo. ¿Está? Es lo que vale un árbol. Después a eso hay que sumarle lo que es la colocación, el riego, el mantenimiento, que puede, para colocarlo y el primer riego estamos hablando de unos 60 pesos por planta, el primer riego. Después hay que sumarle que semanalmente le estamos haciendo un riego a los árboles, o por lo menos entre 7 y 10 días tratamos de llegar. Esto depende también del factor climático, o sea, si las lluvias nos ayudan o no, pero el valor del árbol para comprarlo en realidad no es tanto. El valor del árbol se da cuando conseguimos que el árbol prospere y tenga la edad, porque no, es incalculable, o sea, no se le puede poner valor a un árbol por el beneficio que nos da. Claro, la relación costo-beneficio es muy difícil de establecer. Exactamente, exactamente. Ingeniera, lo que le planteaba antes, que me pareció una excelente idea, un par de mis hijos justamente son padrinos. ¿Cómo está ese programa hoy? ¿Sigue en vigencia? ¿Es tomado por los rafaelinos? Sí, ese programa sigue en vigencia. Nosotros durante todo el año tenemos una urna en el hall de la municipalidad. Entonces cada chiquito que nace en Rafaela, si es voluntad de los papás, puede acercarse al hall de la municipalidad, rellena un formulario y nosotros vamos, extraemos de la urna todos esos formularios y empezamos a armar lo que se llama el programa Crecer Juntos, que implica que cada nenito que esté su papá interesado en que apadrine un árbol,
le otorgamos un árbol, le damos un lugar donde lo colocamos, que puede ser, si tiene lugar frente a su domicilio, en su domicilio, o si no, en un espacio verde cercano. Bien, y la gente que toma esta responsabilidad, digo la gente incluyendo a la criatura recién nacida, pero fundamentalmente a sus padres, ¿la continúa o hace como con tantas mascotas que al principio la novedad, todo maravilloso, y después el arbolito tiene que ser seguido por el Estado? Generalmente el que está interesado en el árbol es el que se anota y el día del acto se presenta a buscar dónde tiene la ubicación del árbol. Nos pasa en la menor cantidad de los casos, no son muchos, pero que por ahí dejan el formulario relleno y no van al acto. O sea, uno los invita al acto, les lleva la invitación, son los menos. Realmente el que está interesado cuida el arbolito, te llama si tiene algún problema, si se lo rompieron, siempre está presente. Si no es el abuelo, es el papá, es el padrino, el tío. Y hay muchos árboles que si nosotros prestamos atención todavía tienen el cartelito y son chicos que tienen más de 15, 16 años. Es la historia que yo conozco perfectamente. Doctora Brenda, fuera del aire, en un reportaje en la radio, hablábamos de algo mucho más grave que el dengue, más allá de que hay que darle la entidad que corresponde a esta enfermedad, que se ha extendido como se ha extendido, pero el tema de los desagües pluviales conectados a los desagües cloacales en nuestra ciudad, que implican el colapso del sistema cloacal con el vertido a la vía pública de líquidos mezclados. Esto implica lo contrario de lo que hablábamos antes, una irresponsabilidad de muchísimos rafaelinos, pero con consecuencias verdaderamente severas para la salud. Sí, eso es verdad, sí. En situaciones de inundación o de desborde, como estamos viviendo en el departamento, en la provincia, potencialmente aparecen enfermedades que generalmente no aparecen, enfermedades que son bastante más graves y que tienen que ver con una responsabilidad aún mayor de cada uno de nosotros en el cuidado de nuestra salud. Hay enfermedades como la leptospirosis, que es una enfermedad transmitida por las ratas, que en época de inundación o donde hay desborde de líquidos, sobre todo cerca de donde hay malezas y criaderos de ratas, este virus se transmite a través de la orina y entonces es rápidamente difundido por mucho espacio. Y estas sí son enfermedades bastante más graves y tienen que ver con lo que decías vos, Juan, de ser responsables, no dejar que nuestros chicos vayan a jugar a esos lugares. Si vamos a limpiar un patio o tener algún tipo de contacto con esta agua, tener la protección de tener guantes, de tener botas, de higienizarnos bien luego de realizar la limpieza. Tener, como decíamos la otra vez en la radio, el calendario de vacunación al día. Porque este tipo de situaciones también puede provocar brotes de hepatitis A, por ejemplo, que son enfermedades transmitidas por la materia fecal, y en el desborde de este tipo de situaciones también puede haber un brote. Si nosotros tenemos el calendario en día, también evitamos complicaciones, y sin duda el tema del tétano. Todo está más sucio y también, si nosotros tenemos el calendario del día, por lo menos estamos cuidándonos de Vuelvo a focalizar en cuanto a los desagües pluviales conectados a los cloacales. ¿No hay allí un agujero negro en cuanto a responsabilidades o del municipio o de aguas santafesinas? Yo sé que no es del área de la Subsecretaría de Salud, pero como ciudadana lo pregunto. Yo creo que, primero que frente a inclemencias climáticas, la verdad que todos tenemos un poco de responsabilidad, todos debemos tener compromiso y afrontar esto como se puede. Sin duda que todos tenemos que mejorar las condiciones para que esto no suceda, pero bueno, frente a las últimas situaciones difícil es decir quién es más responsable. Lo que hay que hacer es garantizar que esto no genere más complicaciones de las que tiene. Una respuesta políticamente correcta esa. ¿Viste? Anabel, lo charlábamos también en la radio a propósito de un tema que implica que muchos rafaelinos se acuerden permanentemente de la responsable de espacios verdes. Tengo una planta que me está rompiendo la vereda o está con sus raíces ingresando incluso en el interior de mi propiedad. Quiero que me la saquen, la quiero sacar yo. Si la saco yo tengo un problema. Si pido que me la saquen se demora mucho. ¿Cómo se puede explicar esto ante un ciudadano que tiene este tipo de inconvenientes y encuentra una respuesta que es bastante tardía por parte del Estado? Bueno, nosotros tenemos una ordenanza de arbolado y hay una ley provincial de arbolado. Esta ley de arbolado y esta ordenanza prevén la protección del arbolado público.
pero esta protección del arbolado público no implica el perjuicio al vecino. O sea, cuando un árbol rompe la vereda, nosotros lo que podemos hacer es, si el árbol lo permite y no ponemos en riesgo la estabilidad de la planta, es realizar un corte de raíces y generalmente le pedimos al vecino que lo que nosotros llamamos cazuela, palangana, que es lo que está alrededor del árbol, que sea lo más amplio posible. Porque ¿qué pasa? Algunos vecinos, con el afán de no cortar el césped, llevan la vereda hasta en contra del tronco del árbol. Y el árbol es un ser vivo, entonces necesita absorber agua. Si el árbol no tiene dónde absorber agua, lo que hace es, cuando encuentra una fisura en la vereda o una grieta entre las baldosas, que corra un pelo de agua, lo que hace es tratar de ir por ahí la raíz y buscar por ese lugar el agua que necesita. Entonces, es la primera alternativa que nosotros le damos al vecino es, podemos la raíz, tratemos de resolver el problema sin extraer el ejemplar. ¿Qué pasa cuando el vecino por alguna razón detecta un problema en la propiedad privada? O sea, de la línea de edificación hacia adentro. A ver, veo que se me levanta el piso de mi casa. Nosotros lo que hacemos es documentar esta situación, o el vecino nos trae material fotográfico probatorio de cuál es la situación que tiene, y en la ley está avalada la extracción del árbol en caso de daño a la propiedad. Si el vecino, es obvio que nosotros tenemos una gran cantidad de reclamos y esto hace que le demos prioridad a lo urgente. El árbol que se está por caer, el árbol que dañó la propiedad privada, el árbol que tiene el vecino no vino a hacer el reclamo rápido o por alguna razón el árbol tuvo un crecimiento explosivo y levantó mucho la vereda y podemos ocasionar un riesgo. Tratamos de solucionar primero lo más grave. Entonces vamos a eso. En caso de que el vecino diga, a ver, vos me autorizás a extraer la planta, nosotros consideramos que no es urgente la extracción, la ordenanza contempla que el vecino pueda retirar el árbol, pero no puede retirar el árbol sin haber cumplido determinados pautas. ¿Qué pasa si en todo ese proceso el deterioro del inmueble es tan importante que implica una pérdida económica, digamos, considerable? ¿El Estado se hace cargo? A ver, el vecino puede realizar un reclamo administrativo. Nosotros le decimos al vecino, si él detecta en su propiedad un problema en la propiedad privada, él puede venir a decirnos, nosotros lo vamos a resolver de manera inmediata. No vamos a dejar que le rompa toda la casa. Se rompe ese orden, digamos, que preestablecido. Exactamente. Las prioridades se establecen de acuerdo a la urgencia, al riesgo de caída, al daño a la propiedad. Esa es la mecánica que nosotros tenemos. Por eso a veces vienen algunos vecinos y dicen, ay, pedí que me saquen el árbol, es un árbol chiquito, que está seco, y si todavía no me lo sacaron. No lo sacamos porque le dimos prioridad al otro que le estaba dañando la propiedad o al otro que le estaba, que era mucho más grande y tenía riesgo de caerse. Pero el árbol se termina resolviendo la situación con los plazos evidentes de la cantidad de reclamos que tenemos. En el caso de que yo incumplo y sin atender todo esto, me molesta un árbol, lo saco, ¿qué sanción tengo? Si no tiene la autorización de la municipalidad para sacarlo, existen multas previstas por la ley provincial. Bien. Que bueno, se documenta esto y se informa a la provincia y también al juzgado municipal de faltas. Doctora Brenda Mismo, ¿qué opina de la situación del doctor Roberto Vitaloni como ex vicedirectora del hospital, como creo humanamente muy cercana, al margen de la consideración muy buena que podamos tener del actual triunvirato que está con la responsabilidad del nosocomio público? Bueno, sin dudas, al margen de estos tres profesionales que se hicieron cargo y que los respeto y no tengo nada que objetar, bueno, Roberto para mí es un hermano, yo lo quiero muchísimo, lo apoyé siempre, él me apoyó siempre y la verdad que, bueno, humanamente no se puede describir lo que ha pasado y profesionalmente también fue un golpe muy duro para él, no desde los pacientes, no desde sus amigos, no desde los que los queremos, pero sí él como persona se ha sentido muy mal. Está bastante más estabilizado, pero bueno, no hay mucho para decir en este caso porque realmente fue algo absolutamente desordenado y es difícil poder ordenarlo para explicar lo que uno ha sentido en este trayecto, en este tiempo. Lo asumo como un concepto absolutamente personal, desordenado, injusto,
desde todo punto de vista. Ahora, mi pregunta también apunta a pensar si estamos, si se quiere, impermeabilizados los rafaelinos como para que suceda con este triunvirato lo que sucedió con Vitaloni, que ante un reclamo o ante reiterados reclamos, ante ser políticamente incorrecto, inventen alguna situación para correrlos, o alguno de ellos. La verdad es que históricamente ha sucedido un montón de veces en un montón de lugares. Yo espero que esto no vuelva a repetirse. Yo creo que esto ha generado una repercusión social, con condena social muy fuerte. Coincido. Entonces creo que no se atrevería la gente a actuar de esa manera. Creo que intentarían buscar, no puedo poner las manos en el fuego porque jamás habría pensado que las cosas sucedan de esa manera. Claro. Quiero creer que esto no vuelve a repetirse. ¿Cómo están los hogares de ancianos? ¿Están controlados? ¿Los que se controlan están en condiciones? Hay 19 habilitados, están controlados, hay situaciones que hay que ordenar, sin duda, hay situaciones que hay que optimizar y hay situaciones que hay que revertir. Justamente hoy tuvimos una reunión con la gente representante del Comité de la Tercera Edad. Realmente es una situación problemática en todo el país, la esperanza de vida ha avanzado, gracias a Dios. La tercera edad es una comunidad muy importante en nuestra sociedad. Es muy difícil cuando hay algún tipo de dependencia o semidependencia de los abuelos sostenerlo en un hogar, las familias no pueden costearlo, están caros los geriátricos. La verdad que es bastante complejo, una problemática que tiene tantas aristas que abordar, pero bueno, hemos hecho un proyecto de ordenanza con la que yo estoy realmente bastante ilusionada porque creo que vamos avanzando de a poco en optimizar esta situación. Anabel, en cuanto a los árboles, sabemos que hay muchos que no corresponden a esta ciudad por clima, por diferentes características de nuestra urbanización. Esto tiene que ver con falta de proyección en el pasado, tiene que ver con decisiones equivocadas. ¿Cómo se podría mencionar? Se puede mencionar como que la ciencia del arbolado urbano es una ciencia nueva, digámoslo de esta manera. No tiene muchos años, no más de 30, 40 años. En España también, o sea, surge todo esto en Europa, en España. Entonces empiezan a trabajar sobre el arbolado urbano. Entonces, claro, se ha planificado y se han colocado árboles en el arbolado de alineación que pueden no resultar aptos para el arbolado. Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con sauces, con álamos, vamos retirando de manera escalonada y paulatina esos árboles del arbolado de alineación, o los olmos, por ejemplo, que son árboles muy grandes, que tienen raíces muy importantes, muy invasivas, y que tienen una plaga que se llama vaquita del olmo, que es bastante molesta y que lo que hace es dejar sin hojas al árbol cuando más lo necesitamos, que es en verano. Entonces, bueno, estos árboles se van recambiando. Por desconocimiento se han puesto estos árboles, porque como decía es una ciencia nueva lo que es el arbolado de la alineación, y hay que probar. El árbol en el campo es una cosa y el árbol en el arbolado urbano es otra. Entonces, cuando uno quiere introducir a una especie en el arbolado de alineación, tiene que probarla. Y la prueba no es de 10 años, no es de 5 años, es a veces de 30, 40 años, porque los árboles pueden vivir más que lo que vive una persona. Claro. Hay un programa que existía, cuénteme si existe todavía y qué rol va a jugar en esto de recomponer lo que destruyó la tormenta, que es algunas empresas apadrinando o contribuyendo al mantenimiento de plazas. Bueno, esto de apadrinamiento lleva muchísimos años. Tenemos no solamente empresas que apadrinan plazas, como por ejemplo la Plaza Fossano, claro, la Plaza Indoamericana. 9 de julio. Sí, la 9 de julio hace mucho tiempo que ya no es apadrinada, la mantiene el municipio. Ajá. Hace bastante tiempo. Justo ya. El ejemplo que dijo. La plaza del barrio 9 de julio. La plaza central, la plaza 9 de julio, pero en el barrio 9 de julio está la Fossano. Sí. La Plaza Fossano, que esa sí la mantiene una empresa de la ciudad. Bueno, estas plazas son mantenidas, se hace cargo, se hace un convenio y la municipalidad se desentiende de lo que es el mantenimiento de la plaza. Lo que hace son los controles y las empresas sí hacen todo lo que es el cuidado de la plaza.
Y por el otro lado tenemos el convenio con las instituciones intermedias, que son, por ejemplo, Hogar Ángel Seibo, la Casa del Adolescente, se me puede estar escapando a una hora, pero se me escapa alguna hora, no es que se me puede estar escapando. Pero bueno, tenemos distintos espacios que ellos cuidan y por los cuales la municipalidad les abona una cierta cantidad de dinero para que cubran los gastos y es más, algunos de los chicos cobran, que son chicos con discapacidad, por realizar estos trabajos. ¿Se sintió cómoda? Excelente. Ya pasó la media hora. Muchísimas Rapidísimo. gracias. Muchas gracias. Brenda, ¿también cómoda? Sí, muy cómoda. Bueno, gracias. es uno de los objetivos también, ¿eh? Gracias por esta visita. Han quedado temas pendientes porque evidentemente son temas que, si bien implican muchos tecnicismos, muchas precisiones, involucran la cotidianeidad del rafaelino. Gracias de nuevo. Muchas gracias por acercarse. Gracias a usted. La ingeniera Anabel Albrecht, jefa del Departamento de Espacios Verdes, la doctora Brenda Vimo, subsecretaria de Salud, 30 minutos aquí en Ciudadanos. Acompañan a este programa Comuna de Ataliva, gestión Fabio Sánchez. Comuna de Bella Italia, gestión Héctor Perotti. Comuna de Aldao, gestión Hugo Michelini. Comuna de Gutquiza, gestión Nicolás Lungo. Comuna de Estación Crucella, gestión Raúl Cugino. Comuna de Humberto Primo, gestión Julio Córdoba. Comuna de Pilar, gestión Diego Vargas. Comuna de Zaguier, gestión Jorge Bozana. Comuna de Presidente Roca, gestión Emiliano Bocco. Comuna de San Antonio, gestión Alejandro Viaba. Comuna de San Vicente, gestión Gonzalo Aira. Comuna de Santa Clara de Zaguier, gestión Sebastián Rancaño. Comuna de Zenón Pereira, gestión Germán Eschalbater. A todos, muchísimas gracias por estar del otro lado de la pantalla de Somos. Esto se reitera mañana a las 14, lunes a las 15, el martes a las 5:30 y a las 15:30. El agradecimiento también, como siempre, a los cables de la región, al cable de Humberto Primo, a Cablevisión Humberto Primo, Teleregión Raquel, Canal 3 de Tacural, Canal 2 de Pilar Videocable, Cable Club Santa Clara de Zaguier, Canal 2 de Nuestra Imagen Moisés Ville, más Región Digital Clusellas. Muy buenas noches, hasta la próxima semana.